Como siempre, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a Javier Beramendi, que es el director de la revista Despertaferro contemporánea, que como sabéis tienen 4 cabeceras: antigua y medieval, moderna, contemporánea y arqueología. Exactamente. Entonces tenemos 4, además de lo que son las publicaciones de Despertaferro Ediciones. ¿Cuántos libros llevamos ya? Pues no llevo la cuenta, pero más de 5 creo que sí. Sí, más de 5 seguro. Incluso alguno lo tendremos arriba y hasta lo hemos reseñado. Ya está. Tienen buena pinta y todo. Y todo. Sí. O sea, yo he leído alguno. Están vendidos. Sí, desgraciadamente. A mí otro Javier Gómez, me suele enviar unos cuantos y me tiene allí leyendo día sí día también. Que acabo de terminar el del Oasis, de Almasi. Y acaba de salir uno que para mí tiene una pinta extraordinaria de Segunda Guerra Mundial, porque además el tema no es que me guste, es que me apasiona un montón, que es el de la victoria en el Mediterráneo. Es un gran libro. Sí, ese le dije a Javier, como soy miembro de una asociación en Estados Unidos de historia militar, cuando salen las reseñas, que normalmente salen en inglés, y luego me gusta mucho porque Javier y Despertaferro tienen mucho cuidado. Y eso lo noté en el libro de Glantz, el de Choque de Titanes, que lo tradujo Hugo Cañete. Y la verdad es que hay que tener mucho cuidado cuando determinado tipo de libro luego lo traduces al español. Sobre todo a la hora de utilizar términos militares para que aquello verdaderamente quede bien. En más de una ocasión hemos conversado en el foro del Gran Capitán sobre los desaguisados que se realizan sobre traducciones de determinados libros, porque desgraciadamente no por tener un buen conocimiento del idioma, la capacidad que tienes de hacer de interpretación de los libros es buena. Después de toda esta introducción, comentaba hoy en el colegio, digo, es que aunque parezca mentira, hoy a las 8 de la mañana, yo desde que tengo casi uso de razón siempre escucho las noticias de Televisión Española. Me da igual quién esté, o sea, me tienen como fiel seguidor. Y esta mañana, en el noticiario de las 8 de la mañana, la primera noticia de portada era el desembarco de Normandía, que justamente mientras está desayunando, ¿ves? Esta tarde, justamente en Tercios Viejos, tenemos una charla sobre el tema. ¿Por qué? Bueno, vamos a intentar ver, gracias a Javier, a ver si efectivamente, como decía la periodista, porque ya sabemos que los periodistas de vez en cuando sobre estos temas tienen lo que tienen, a ver si es verdad que fue la mayor operación de desembarco aerotransportada y naval de la historia, y a ver si efectivamente fue a partir de junio de 1944 cuando asistimos al principio del fin del Tercer Reich en Europa. O si fue en otro momento o hasta qué punto llegó. Lo que sí es cierto es que Despertaferro ha sacado una revista, como siempre, de una calidad maravillosa, de unos autores extraordinarios, de una traducción que me sabe que os cuesta tinta china. Algo hacemos. Sí, alguna experiencia he tenido al respecto. Y luego con unas ilustraciones, especialmente con un despliegue de mapas, gracias a uno de los 3 socios, que es realmente, o sea, soberbia. Y justamente el primero va sobre operaciones aerotransportadas. Todos tenemos la idea de desembarco en Normandía, día D, aunque el nombre oficial de la operación es Overlord, que comienza con el bombardeo de las playas y el desembarco. Sin embargo, hay una operación previa que es el lanzamiento de varias divisiones británicas y norteamericanas sobre una serie de objetivos en Normandía. 4 años después de que los alemanes hagan esto en Bélgica, Holanda, norte de Francia, ya son los aliados los que les responden con la misma estrategia, con la misma moneda. Entonces, yo no quiero extenderme mucho más. Le dejo la palabra a Javier. De igual forma que, según él vaya realizando la explicación, le iré haciendo cualquier tipo de pregunta. Aquí en Tercios Viejos no nos gusta que sean clases magistrales académicas,
sino que en el momento que cualquiera de los que estéis aquí tengáis la más mínima duda mientras se produce la explicación, en el mismo momento podéis ir preguntando, no hace falta esperar al final de turnos y preguntas. Javier, totalmente, por favor. de acuerdo. Si a mitad de charla tiramos el PowerPoint y nos ponemos a hablar, pues casi mejor. O sea, habrá sido un éxito. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Rafael por la presentación, a Terceros Viejos por dejarnos el espacio. ¿Se me oye bien al fondo? Sí. Bueno, vamos a intentar contar un poco el desembarco de Normandía, esquivar los jardines que me proponga Rafael, a ver si podemos salir airosos. Alguno haré. A ver si podemos salir airosos del tema. Y a mí sí me gustaría, por darle un poco un aire, plantearlo pues un poco desde el punto de vista en que nos lo planteamos en Despertaferro cuando decidimos que íbamos a hacer una serie de revistas sobre el desembarco de Normandía. ¿Cuántas? Es la primera pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuántas revistas se puede dedicar a un tema tan amplio y tan trabajado como el desembarco de Normandía? Queremos guardar un equilibrio entre aportar cosas originales, temáticas originales, sin dejarnos lo fundamental. Y aquí es donde empezamos todos a exprimirnos el cerebro para ver qué temas metemos en cada número. En principio, la decisión que tomamos como primera fase, me preguntaba alguien antes, uno de vosotros, como primera fase era sacar 3 revistas para el día 6 de junio, ¿no? Era un poco la forma de distribuir el 6 de junio, pues darle cierta profundidad, pero tampoco eternizarnos bueno, pues con una operación a la que se le han dedicado tomos y tomos y todavía se le van a dedicar más probablemente de aquí a los próximos años. Claro, para esto, un poco cómo distribuir, pues había 3 criterios, ¿no? Podíamos hacerlo por armas, es decir, tierra, mar y aire, ya tenemos los 3 volúmenes. Lo que pasa es que tampoco parecía justo que las operaciones terrestres se llevaran un tercio nada más del mérito. El desembarco en Normandía es muy complejo también a nivel de operaciones terrestres y era una pena. La otra distribución podría haber sido geográfica. Empezamos por los paracaidistas americanos, Playa Utah, Playa Omaha, Gold, Juno Sword, paracaidista británico, ¿no? Y entonces lo que pasa es que entonces estamos saltando en el tiempo para adelante y para atrás, y aparte de cómo dividimos esto en 3. Criterios temporales, nos pasaba un poco lo mismo, dejábamos además el final de la historia para dentro de 3 años. Total, que hicimos un poco una mezcla y entonces decidimos dedicar el primer número, que ya está, vamos, a la venta, es el que comentaba Rafael, a los paracaidistas, que es sobre lo que más intentaré extenderme esta tarde, y dedicar los otros 2 números, pues distribuirlos entre lo que son las playas americanas y las playas británicas. Era un poco, bueno, pues la forma que nos parecía más equilibrada, todo esto, pues trayendo y llevando toda una serie de temas, bueno, pues que nos parecían importantes. A nivel de trabajar el tema de los paracaidistas, la primera pregunta que nos surgía un poco es ¿qué es eso de un paracaidista? Un señor que se tira desde un avión con un paracaídas y parece que la bajada va a ser la mejor parte porque abajo lo van a freír a tiros, con lo cual si no te disparan mucho, pues cuanto más tardes en bajar mejor. Esto, lo que es el paracaidismo, la primera foto de la izquierda es un Tupolev, es un TB3 ruso con paracaidistas. Los primeros que empezaron a trabajar este tipo de armas fueron los soviéticos. Dentro de la que era su teoría de la batalla profunda, un sistema doctrinal bastante complejo y bastante bien perfeccionado por una serie de teóricos, Tukhachevsky, Irserson, Triandafilov, en fin, Tukhachevsky, 2 de ellos de hecho acabaron purgados antes de la guerra, uno después, el tercero se mató en el año 31, con lo cual se ahorró la purga. Pero bueno, elaboraron un concepto de batalla en profundidad bastante interesante, donde al final de todo ese avance, pues es donde llegaban los paracaidistas y daban un extra de infantería, un extra de fuerza para poder saltar, ganar un poco más de terreno. Esto lo toman los alemanes rápidamente, son los primeros que desarrollan una arma paracaidista efectiva, porque curiosamente el Ejército Rojo va a utilizarlos muy pocos, o va a utilizar como infantería ligera, pero no los va a lanzar desde el aire, no va a llevar a lo que se llaman operaciones trifibias, es decir, a 3 niveles. Van a ser los alemanes los que, bueno, pues desde el principio de la Segunda Guerra Mundial, pues en Holanda, en Bélgica, en Dinamarca, en Noruega, no lo estoy diciendo en orden, en Francia, hasta que cuando llegan a Creta, que es cuando es su operación más grande y más ambiciosa, bueno, pues las bajas son muy elevadas y a partir de ahí Hitler decide dar un parón al arma paracaidista, ya no saltamos más. Habrá algún salto de combate más, en Leros, en el Dodecaneso, en el 43, por ejemplo, que es una operacióncita muy interesante. Pero bueno, en principio ahí se agotan los paracaidistas alemanes justo cuando empiezan a entrar en liza lo que van a ser los paracaidistas de los aliados anglosajones, Estados Unidos y el Reino Unido. Desde el primer momento, en 1940, se han dado cuenta del potencial que tiene este arma. Es un arma muy cara, desarrollar una unidad paracaidista es muy caro,
pero bueno, sobre todo los norteamericanos pues se lo pueden permitir perfectamente y enseguida pues empiezan a entrenar tropa, a buscar medios, a buscar la forma de ir creando su propia arma paracaidista. Si me pasas la diapositiva. Bueno, aquí pues tenemos a Matthew Ridgway, jefe de la 82 Aerotransportada, en Sicilia, soldados paracaidistas del 12 Batallón, hablaremos luego de ellos. Siguiente. ¿Qué condicionantes tienen? Otro de los temas que queríamos que nos parecían interesantes, intentando no siempre estar en batalla, intentamos distribuir el número entre pues los acontecimientos puramente tácticos y digamos todo lo que rodea al tema que queremos tratar, pues eran los condicionantes, es decir, cómo opera un paracaidista, ¿no? Desde el momento en que va a entrar en combate de una forma realmente original, que es saltando desde un avión. Ahora, pues esto de que las tropas lleguen por aire nos parece lo más normal del mundo. En 1940 o 1944 la cosa no era tan lógica, era realmente una innovación y pues los paracaidistas se les preparaba para, digamos, combatir una serie de circunstancias. Por ejemplo, normalmente cercados, los paracaidistas no tenían, digamos, esta ventaja de tener una vanguardia y una retaguardia, un frente de, digamos, una zona segura detrás a la que poder retirarse. Las unidades paracaidistas, cuando empezaban a operar, lo hacían pues en el centro del territorio enemigo o lejos de las líneas propias y normalmente tenían que organizar un perímetro para tener una zona segura de algún tipo. Además, dispersos, es decir, las experiencias de la Segunda Guerra Mundial, si quitamos la operación Varsity y el cruce del Rino del 45, que les salió un poco mejor, las experiencias de la Segunda Guerra Mundial nos dicen que había 1000 razones para que, que una unidad de paracaidistas se dispersara. Y pues estas unidades se rompía lo que se llama la cohesión de las unidades, es decir, yo voy al combate con mi sección, con mi pelotón, que más o menos los conozco, sé quién es mi jefe, y entonces caigo ahí en mitad de un campo, más solo que la una, hay dos tíos que no conozco de nada y que enseguida me caen mal, porque es lo normal. Además viene un tío que dice que es sargento, que ahora tenemos que ir a pegar tiros ahí, diga, usted no es mi sargento, déjeme en paz, que esto no es asunto mío. En fin, todo esto crea una serie de condicionantes. Con lo cual, el paracaidista es un soldado, por ejemplo, al que se le anima a desarrollar mucho su iniciativa personal. Ya veremos que no tanto en la segunda fase de la guerra. Otro de los problemas que tienen los paracaidistas es que van dotados de un armamento ligero, son infantería ligera, es decir, tienen muy poca capacidad de resistencia contra unidades blindadas. En el caso de los alemanes, pues sí lo habían notado más en Creta, aunque apenas se utilizaron 3-4 carros, pero realmente tampoco tienen posibilidad de fuego artillero, de fuego contra batería, es decir, utilizan materiales que tienen que ser necesariamente ligeros para que puedan llegar por aire. Para esto, tenemos el obús desmontable de 75 milímetros, clásico de los americanos, el lanzacohetes Piat que utilizaban los británicos, digamos que era un arma, el carro Tetrarch ya fue el Sumum, en Normandía mandaron 6, era un carro ligero que podía viajar en un planeador muy grande, en una Milcar, y que, si todo salía bien, el planeador aterrizaba y se podían utilizar estos carros ligeros que básicamente eran modelos que se habían considerado no aptos para la lucha normal de carros, pero que, como pesaban poco, pues oye, entre tener esto y no tener nada, pues siempre venía bien, y aunque fuera roto te podías esconder detrás. Comentamos un poco, para terminar, la capacidad para mantenerse en el terreno. Las unidades paracaidistas tienen, digamos, una supervivencia en condiciones óptimas sobre el terreno que se agota muy rápido, 48 horas, o tenían 36 horas, y luego digamos que una vez que el enemigo ha superado el factor sorpresa, ha localizado a esta gente que se le ha caído detrás y empieza a organizarse para contraatacar, sobre todo un ejército como la Wehrmacht, que con una gran capacidad de reorganización, como lo demostró a lo largo de toda la guerra, ya empiezan a sufrir los efectos y un desgaste que está, digamos, en oposición al coste de entrenar y de equipar y de trasladar este tipo de unidades. Desgraciadamente, sobre todo para ellos, a lo largo de la guerra fueron empleados muchas veces como infantería en un sector del frente, no había otra cosa, y hasta que llegue el relevo, ahí os quedáis. Pasamos un poco a la parte de la planificación. Es decir, ¿de qué se trató esto de organizar un asalto paracaidista? ¿Por qué? ¿Cuál era la idea? Los aliados occidentales, los aliados anglosajones, habían utilizado paracaidistas por primera vez en Túnez, unidades muy pequeñitas, batallones. El primer asalto de importancia se produce en Sicilia y es un caos monumental. Empezando por el hecho de que uno de los grupos aéreos es atacado por la propia flota, que lo confunde con aviación alemana. Caen completamente dispersos, las unidades se distribuyen por toda la zona sur de Sicilia,
se acaban entremezclando unidades incluso británicas y americanas en el centro de la isla. En fin, aquello es un caos. Aún así, el efecto sorpresa funciona muy bien. También es verdad que el desembarco en Sicilia viene ayudado por el hecho de que los defensores italianos se les había perdido muy poco en aquellas playas y rápidamente decidieron que se estaba mejor en casa que en ninguna parte. Comodoro tiene el mago de Oz y se fueron. Pero bueno, es un tema que no salió demasiado bien a nivel de organizativo, aunque diera buenos resultados. A partir de aquí, bueno, pues se plantea utilizarlos en Italia. Al final desembarcan en la cabeza de playa, o sea, aterrizan en la cabeza de playa de Salerno, pero en líneas propias. Y nos vamos a Normandía. Normandía es la gran operación de los ejércitos aliados y como tal gran operación pues es necesario, digamos, utilizar todos los recursos disponibles, entre otras las divisiones paracaidistas. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Pues a un nivel operacional van a tener dos misiones muy claras, que es anclar, asegurar los flancos del desembarco, en el caso de los británicos al este del río Orne y en el caso de los norteamericanos en la base de la península de Cotentin. Además, con la idea de partir esa península en dos, luego cuando hable de la planificación un poco general del desembarco, volveré sobre esta idea. A nivel operacional, a nivel táctico, pues se les asignan una serie de objetivos mucho más relevantes en el caso británico. La verdad es que la sexta división aerotransportada británica actuó prácticamente como una enorme unidad de comandos, porque fundamentalmente se les encarga tomar los puentes sobre el río Orne y sobre el canal del Orne, el puente Pegaso, muy conocido, y el puente Horsa, que es el hermanito pobre, pero también estaba allí. Se les encarga volar una serie de puentes sobre el río Div, luego los veremos, y se les encarga volar o destruir la batería de Merville, porque bueno, pues se cree que hay una serie de cañones de gran potencia que pueden, digamos, dañar la flota una vez que entran en la bahía de Sena para iniciar el desembarco. Aparte de eso, tienen que establecer, como decía, su cabeza de puente operacional. En la parte táctica norteamericana, básicamente es abrir las salidas de la playa Utah. Son 4 salidas que pasan por una zona pantanosa, son 4 carreteras elevadas, donde cualquier vehículo que circule, bueno, pues si tiene al enemigo enfrente es un blanco evidente, con lo cual rápidamente hay que ayudar desde el otro extremo a salir y tomar una serie de puentes sobre el río Merderet, como decía, para poder cortar en dos la península de Cotentin. Y aquí yo hago la primera interrupción y la primera pregunta. ¿Cuáles son las principales diferencias en cuanto al uso operacional de los paracaidistas entre lo que hacen los alemanes en Bélgica, Holanda, Francia en 1940 y esta operación Overlord de 1944? Es decir, ¿hay verdaderamente grandes diferencias o básicamente lo que podemos decir es que son los aliados los que han aprendido de aquellas experiencias alemanas de los años 40 y la han aplicado a las necesidades que tienen y al marco de las operaciones que necesitan para Normandía? Pues hay un poco, yo creo que vamos por los dos lados. Las diferencias son muy evidentes si lo comparamos con la operación Market Garden. La operación Market Garden, que consiste en cruzar una serie de puentes hasta llegar a Arnhem sobre el Rin, se efectúa unos kilómetros al este de la operación paracaidista de invasión de Holanda hasta Rotterdam que habían planificado los alemanes. Básicamente son operaciones paralelas que además se estancan en el último puente, solo que los alemanes se quedan en el lado de aquí porque no llegan a saltar al otro lado. Es decir, los alemanes que saltan al otro lado saltan mucho más lejos, tienen una función política, no táctica, mientras que en el caso británico sí saltaron más allá del Rin y se quedaron atrapados y se llevaron un vapuleo importante. Con lo cual, muchas veces a nivel de empleo operacional táctico, las similitudes son muchas y obviamente sí que aprendieron de lo que habían visto, de lo que les había pasado. Es decir, mi propia sensación de pánico cuando veo que estos tíos se caen detrás, pues son las que tengo que aprovechar yo para provocársela al enemigo. Diferencia fundamental, la cantidad. O sea, estamos hablando de 13.000 paracaidistas, que se dice pronto. Es decir, muchísima gente, muchísimos medios. Por ejemplo, las operaciones paracaidistas alemanas solían estar lastradas porque tenían que hacerse en muchas oleadas pequeñas porque no había aviación de transporte para trasladar todo eso de una vez. Es uno de los grandes problemas que también sufren los aliados, pero en mucha menor medida. Es decir, los alemanes, si tienen 100 Junkers, fantástico. Los aliados, si tienen 300, la cosa va mal. No Junkers, de C-47. Pero bueno, cada uno con su avión. Tienen, digamos que unos medios mucho más importantes, lo cual les permite acometer operaciones mucho más ambiciosas como el desembarco de Normandía. Bueno, un poco por contar las vicisitudes de cada una de las divisiones muy rápido, porque entraríamos en el nivel táctico
Y yo sé que hay gente que ha traído tomates y no quiero arriesgarme. Bueno, pues en el caso americano, la nota dominante es la dispersión. Aunque se van a cumplir los objetivos, la 101 es la que tiene que abrir las salidas de la playa, la 82 es la que tiene que tomar Saint-Mère-Église y los puentes sobre el Mer d'Eret. O sea, podemos ver a la derecha las 4 salidas de la playa señaladas, 1, 2, 3, 4. La foto de arriba a la derecha se puede ver la zona pantanosa entre la playa que está al fondo, ¿no? Esto estaría tomado desde un avión que está ya sobrevolando la zona seca. Y bueno, pues abajo está Saint-Mère-Église, pueblo que se ha hecho famoso. La película El día más largo la traeremos a colación varias veces, tanto la película como el libro, si alguno lo ha leído, porque bueno, es de estos libros muy periodísticos, por decir algo, bueno, pues por ponerlo un poco en su lugar, ¿no? Aparte de eso, digo, la tónica, la dispersión, la 101 va a tener un éxito bastante inmediato. Aquí decía antes que había un cambio en el uso de la iniciativa. Si en las primeras operaciones aerotransportadas los norteamericanos van a insistir en que el paracaidista llegue a tierra y empiece a combatir, o sea, lo primero que se mueva, que no tenga pinta de norteamericano o de británico, y todavía no lo podemos pensar, se le dispara. En el caso de Normandía se ha cambiado un poco este planteamiento. Las unidades tienen una misión que cumplir y cuando llegan a tierra lo que tienen que hacer es desplazarse a su objetivo, a ser posible, sin quedarse atascado en combates que no tienen nada que ver con ello. Si nos encontramos a 2 alemanes durmiendo, pues les quitamos las botas y les hacemos una puñeta y seguimos. Pero no nos enfrascamos en tomar una posición, en asaltar ningún sitio, sino que nos dirigimos al objetivo. Es verdad que digamos que la diferencia de objetivos tácticos entre una y otra operación, o sea, en este caso las salidas eran vitales y los puentes sobre el Mer d'Eret para tomar, digamos, para poder romper la base de la península de Cotentin también. En el caso británico, bueno, es casi una operación más a la alemana, la de los británicos, no, contestando a Rafael. Porque es verdad que tiene un componente de comando mucho más importante. Primero, porque los objetivos están mucho más dispersos. Segundo, porque se trabaja en unidades mucho más pequeñas. Digamos que si los norteamericanos, los regimientos tendían a reagruparse, en que cada batallón tenía sus objetivos, eran zonas muy cercanas. En el caso británico, tenemos ahí los 5 puentes sobre el río Dives, situados a la derecha, que había que volar. ¿Por qué? Porque al este de esos puentes se desplegaba el 15 ejército de von Sangen, es el que defendía la zona de Calais, era un ejército muy poderoso y digamos que la destrucción de estos puentes era muy importante a la hora de bloquear un avance, una llegada masiva y rápida de tropas alemanas al sector de invasión. Es decir, en este sentido, lo que no les puede pasar en el flanco oeste, en el flanco americano, porque aunque los alemanes tienen un contingente importante en Bretaña, más allá de Bretaña no hay nada, sí que en el caso del flanco británico, del flanco este, bueno, pues está todo el 15 ejército, está Alemania, es decir, hay una posible afluencia de refuerzos muchísimo más importante de ese sector y cada puente por el que no se puede cruzar, además eran zonas inundadas, con lo cual cada puente por el que no se puede cruzar, y ahora hablaré un poquito más de esto, pues tenía una importancia vital. Tenemos también la batería de Merville, que está ahí arriba, es un pentagonito gris. Bueno, la verdad es que el asalto a la batería se hizo con una tercera parte o una cuarta parte de los medios previstos. Había 3 planeadores que tenían que aterrizar encima, uno falló por unos metros y los demás nunca más se supo. En fin, el caso es que la operación es típica de comando, es decir, llegar, abrir la valla, limpiar el campo de minas, meterse por sorpresa, arramplar con todo y volar los cañones. Lástima que eran cañones muy pequeños, no eran los supercañones que todo el mundo se esperaba y fue un poco un fiasco. Los norteamericanos también tendrán el suyo en el momento del desembarco, también del mismo estilo. Y finalmente, bueno, pues crear esta cabeza de puente al este del río. Bueno, se me olvidan los puentes, Pegaso y Horsa, que fue la primera acción del día D. Es un golpe de mano en el cual, bueno, pues los 3 planeadores británicos aterrizan muy muy cerquita de cada uno de los puentes. Miento, en Horsa hay uno que se pierde, pero bueno, rápidamente pues los hombres se bajan, consiguen tomar el puente. El primer francés liberado es el señor Condré, que según la leyenda salió muy contento con unas botellas de vino, le pasaron 3 balas silbando cerca y se metió en su sótano con su familia y no volvió a salir hasta el día siguiente. Pues se dio cuenta que la guerra no era una cuestión de fiestas. Y es un poco, bueno, pues el desarrollo general de la operación británica. Una parte interesante es precisamente que los británicos son los que van a sufrir el contraataque, o el primer contraataque más potente del día D. Es la 21 División Panzer. La 21 División Panzer, que se encuentra a caballo al sur del río Orne, al sur de Caen, concentrada pues entre el Orne y el río Dives.
va a lanzar bastante pronto porque tiene problemas para organizar su mando. El general Fechtinger está en París, supuestamente con su amante, con lo cual no está a mano. También es verdad que hacía mal tiempo, nadie se esperaba los alemanes. El desembarco va a pillar a los alemanes, luego lo comentaré un poco más a fondo, prácticamente a contrapié, todos los mandos por ahí dando vueltas, en fin. El caso de la 21 Panzer tardan un poco en ponerse en marcha. El primer oficial, digamos, que dirige un contraataque es el comandante von Luck, coronel ya von Luck, me parece, ya era coronel. Creo que sí. Ya era coronel von Luck, con el 125 Regimiento de Granaderos acorazados, pues empieza, digamos, a tantear y a lanzar asaltos contra la unidad paracaidista. El problema es que, este regimiento que se lanza al ataque, después, al final de la jornada, va a ser llamado para lanzar un ataque contra las playas. ¿Y cuál es el problema? El camino directo que tiene este regimiento para ir a las playas es a través de los dos puentes. Si no, hay que volver a bajar hasta Caen, cruzar el río por Caen y volver a subir hacia el norte. Se pierden horas que van a ser vitales. O sea, la única reserva acorazada que Rommel ha conseguido colocar a pie de playa, la única que le han dejado, luego entraremos un poquito más en ese debate, pues al final pierde tiempo en ir y venir de día en un cielo completamente dominado por los cazabombarderos aliados, no voy a entrar en los what ifs, pero efectivamente se crea una merma en el potencial de combate, digamos, en el punto crítico de los alemanes muy importante. Vuelvo un poco pues a esta misión de los puentes, los dichosos puentes. Y yo con permiso me voy a adelantar. Porque, como estuve también la campaña del Dodecaneso y los asaltos a aleros, claro, uno de los grandes problemas que tiene un ejército que defiende una costa es que tiene que decidir si la defensa la hace a pie de playa o la defensa la hace a fondo con una gran reserva. Uh-huh. Entonces, la táctica final alemana siempre siempre se ha dicho que fue Rommel el que encontró gravísimos obstáculos por parte del alto mando en el frente occidental para aprobar su defensa justamente a pie de playa. Entonces, sí, no, hasta qué punto es el what if. Sí que se va a adelantar. Claro, vamos a adelantarlo. Y si efectivamente hubiera habido una reserva más importante en retaguardia, y si se hubiera dejado a Rommel establecer una defensa directamente a pie de playa. Pues el debate está trucado porque podemos leer el periódico de mañana. Claro. Entonces, realmente para entender este debate hay que posicionarse en donde estaban ellos. Es decir, estamos esperando un desembarco aliado, ya no es una cuestión de sí, es una cuestión de cuándo y es una cuestión de dónde. Es verdad que Rommel probablemente fuera de los oficiales alemanes que más había experimentado el poder aéreo aliado. Porque él en el norte de África, en Túnez, ya se había visto bastante avasallado por las fuerzas aéreas norteamericanas, que ha venido creciendo de forma exponencial. En Italia, en Túnez él no está hasta el final de la campaña, pero sí se va dando cuenta, tanto en el desierto occidental como en Túnez, que que un carro de combate que se pasea alegremente por una carretera a la vista de todo el mundo en pleno día, pues te le pueden meter 4 zambombazos y te has quedado sin carro de combate. Y es uno de los grandes temores de Rommel, o por lo menos cuando hace de Cassandra es uno de sus grandes argumentos. Para eso, Rommel prefiere tener a los carros lo más cerca posible de la playa. Cuanto menos haya que moverlos, para que entren en combate, mejor. Pero claro, Rommel está apostando a que el desembarco va a ser en la bahía del Sena. Si el desembarco se produce en Bretaña o el desembarco se produce en Calais, que era la bestia parda de oficiales como von Rundstedt, que digamos que plantean otras situaciones, ¿no? Plantean el hecho de que se coja la vía logística más corta, que es a través de Calais, de Dover, que realmente es cuando hay que cruzar menos espacio de agua, es más fácil. Los vuelos, el apoyo aéreo es mucho más sencillo. Hay que tener en cuenta que todo este poder aéreo que se desencadena el día 6 sobre las playas de Normandía, pues parte del sur de Inglaterra y los aviones tienen una autonomía. Ya no es la de 1940, ha mejorado mucho, tienen depósitos que pueden, supletorios que pueden lanzar en un momento dado, que les dan una autonomía extra. Pero un avión cuando va a entrar en combate se deshace del depósito supletorio. Es lo primero porque esto le lastra a la hora de maniobrar. Con lo cual, a partir de aquí empezamos a contar marcha atrás. Tengo tanto tiempo para pegar acelerones, subir, bajar, girar, hacer trompos, lo que me dé la gana, y luego me tengo que volver a casa o aterrizo en el mar o no aterrizo en absoluto, o espero a que aquello se caiga. Entonces, realmente, Rundstedt, también con buena lógica, dice el paraguas aéreo va a ser mucho más fuerte en esta zona. También es verdad que es donde están las mejores defensas alemanas. Hablaremos luego del muro del Atlántico, y el muro del Atlántico es muro en la zona de Calais. En el resto
bueno, sí hay una serie de posiciones defensivas más o menos interesantes, pero realmente hablar de una posición, realmente una fortificación como lo que se podía entender como por un muro entonces, como la línea Sigfrido o como la línea Maginot, el muro del Atlántico no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es decir, es mucho más permeable. Con lo cual, cada uno tiene sus razones. Supongo que Rommel lo que no ve y Hitler lo que no ve es un poco Rundstedt y Hitler lo que no ven es esa apuesta a que va a ser en Normandía. Además, hablaremos un poquito, podemos adelantarnos, de la labor de intoxicación, de los aliados, ¿no? Este falso ejército dirigido por Patton que está en la zona de Kent, en el sureste de Inglaterra, listo para saltar por Calais. Juan Pujol, que también pues, va nuestro español, que va pasando información falsa. Es decir, hay toda una serie de medios que se utilizan. La operación Point Blank, por ejemplo, que fue una campaña de bombardeo estratégico masivo que tenía un doble objetivo. Por un lado, atacar la industria aeronáutica alemana para obligar a la caza a replegarse sobre el Reich, para defender su industria aeronáutica. O sea, lo que no podía hacer la Luftwaffe era quedarse sin aviones. Ya se había quedado sin un mando decente, solo le faltaba quedarse sin aviones. Con lo cual, digamos, era un poco obligarles a replegarse y a abandonar Francia. Y luego era una campaña de ataque a las comunicaciones en Francia masivo, pero no para sellar la zona del desembarco, sino una mucho más grande. Si hubieran atacado solo los accesos a Normandía, pues cualquier oficial alemán con un poco de cerebro, y había muchos, se hubiera dado cuenta enseguida de, oiga, ¿y por qué nos cortan todos los caminos a esta zona concreta? ¿Por qué no a aquella o a la de la derecha? Entonces, es una campaña masiva que también sirve para, digamos, engañar al mando alemán con respecto al punto exacto en el que se va a hacer el desembarco. Está el tema de las cifras. Hablaremos de operaciones previas, ¿no? Una operación previa que se quería lanzar en el 43, se hablaba de 48 divisiones de infantería, nada menos. Es decir, también es verdad que bueno, pues el ejército aliado era ingente, lo que pasa es que luego las unidades realmente listas para el combate y entrenadas eran muchas menos que las que se tenían realmente. Pero siempre cuando al enemigo le llegan tus organigramas, pues llegan muchas divisiones. La mitad no se iban para nada. Hitler se autoengañó con esto, por ejemplo, ¿no? En sus mapas de situación había un montón de divisiones que no pasaban de 600, 700 hombres y de división no tenían más que el nombre. Pues un poco todos estos factores influyen en que se demostró que Rommel tenía razón. Si hubiera tenido 2 divisiones acorazadas potentes más en la zona de playa, probablemente la hubiera liado parda. Pero digamos que desde un punto de vista más prudente y sobre todo de la forma de operar también del Alto Estado Mayor alemán, es decir, esperar dónde llega el golpe y contraatacar, es decir, dentro de la doctrina operacional alemana el contraataque es fundamental, tanto la operacional como la táctica. Entonces me guardo mis reservas y en el momento en que ya tengo, digamos, ubicado el Stützpunkt, que llaman los alemanes el punto de máximo esfuerzo del enemigo, ahí es donde las mando y donde intento romper esa punta de lanza para luego derrotarlo. El problema es que efectivamente la aviación aliada va a estar muy presente y lo que le va a pasar a los alemanes es que mover una división acorazada de día por carretera es absolutamente impensable. Porque rápidamente, en un recorrido de 150 kilómetros, a lo mejor no exagero, pero puedes perder la mitad de los medios que tiene esa unidad. ¿Ya puedo seguir? Ya te interrumpiré otra vez, no te preocupes. Bueno, la batalla de Carentan era un poco la diapositiva anterior. La metimos en el número de paracaidistas porque era una forma de cerrar lo que es el capítulo de operaciones paracaidistas. Además, bueno, era un combate entre paracaidistas norteamericanos y paracaidistas alemanes, el sexto regimiento de von der Heydte, probablemente uno de los jefes de paracaidistas más señalados de la Luftwaffe, un auténtico personaje además. Había estado en Creta, había estado en un montón de operaciones. Y bueno, pues tiene un regimiento muy bien formado, muy fuerte en efectivos. Sus compañías están muy por encima de lo que es el nivel normal, muy bien armado. O sea, sus unidades tienen el doble de ametralladoras de lo que se supone que tienen que tener. Se ve que el hombre tenía cierto punto de enchufe. Y además es uno de los combates que vemos en la serie de Hermanos de Sangre, así que no podíamos dejarlo fuera. No, realmente, bueno, pues es una pequeña campaña por una ciudad que es determinante porque es la que permite unir la playa Utah con el resto de las playas, ¿no? Es fundamentalmente. Entonces, bueno, pues son varios días de combate. Los norteamericanos van a lanzar un ataque desde el norte que va a ser durísimo, les va a costar muchísimas bajas. Hay 4 puentes que les cuesta mucho cruzar. Al final lo van a conseguir, pero la maniobra importante va a ser la que llegue cruzando río abajo y que llegue a Carentan por el sur y a la colina 30, que es un poco la salida.
que en realidad pues, se topa con todas las carencias que tiene este tipo de situaciones, ¿no? Falta digamos, de inteligencia, de conocimiento suficiente con respecto a lo que te vas a encontrar en tierra, falta de medios, falta de concentración de fuerza. Es decir, cometieron un poco todos los errores clásicos. Y ahí sí que les sirvió, como dice muy bien, como punto de aprendizaje. De hecho, cuando se lanza el Rey de Dieppe, si no me acuerdo es en agosto del 42, ahí ya hablo un pelín de memoria. No sé si verano, sí. El mes no sabría decir. Mira, en agosto del 42, lo tengo. Había dejado la chuleta. Estupendo. Realmente se está preparando lo que es la operación Sledgehammer, que se tiene que lanzar en otoño. Y Dieppe es una de las razones por las cuales a los americanos se les mete por fin en la cabeza, y estaba hablando precisamente de las dos teorías, ¿no? Teníamos la periférica británica, sí. La teoría estratégica americana es ir a la yugular. ¿Cuál es el camino más corto a Berlín? Pues por aquí. Y se acabó la discusión. Entonces desembarcamos en Normandía y nos liamos de bofetadas hasta que llegamos al centro de Alemania y se acabó la guerra. Nada de complicarnos con el norte de África. Italia, ¿para qué vamos a estar? Esto es además la estrategia imperialista británica que quiere recuperar su dominio del sur de Europa, todo este tema. Dieppe es una de las razones que lleva a los americanos a darse cuenta de que eso de desembarcar en Francia no es precisamente una juerga. La idea de Sledgehammer es desembarcar o en Brest o en Cherburgo, establecer una cabeza de puente, o bien en la península de Cotentin o bien en Bretaña, acorazarla bien y empezar a acumular medios allí tranquilamente hasta que podamos romper el frente alemán y avanzar por Francia. Lo que se dan cuenta es que bueno, pues la cosa no tiene tan buena pinta y precisamente todos los medios que se acumulaban para Sledgehammer irán al norte de África al desembarco a la Operación Torch, que digamos será la primera intervención americana en la guerra. No lo olvidemos, 11 meses después de haber entrado en guerra. Es decir, empieza a notarse la dinámica de que realmente, bueno, pues no es planificar una operación y ejecutarla, sino que es un trabajo muchísimo más largo y muchísimo más denso. A partir de aquí se empieza a preparar la operación Roundabout, que, bueno, pues es el desembarco para el 43, y en el 42 no podemos, pues el año que viene. Nos volvemos a encontrar con los mismos problemas logísticos. Esta operación en la que había que juntar 48 divisiones, más de 5.500 aviones y lanzarlos contra el tramo de costa entre Boulogne y Le Havre. Es decir, es un overlord, pero más desplazado hacia el este, sobre todo para salvar el Sena. Luego hablaremos otra vez del Sena. También se ve que esta operación no es posible. Ahí los que pelean mucho son los británicos, que realmente quieren seguir con la estrategia italiana. Es decir, pues ya los hemos echado de África y desembarcamos en Sicilia y luego desembarcamos en Italia y por lo menos estamos combatiendo. Porque el problema de todo esto es que si cancelamos las operaciones pero no hacemos nada, tenemos un país en guerra que no combate. Y esto para la moral civil resulta bastante incomprensible. Todo esto sin olvidar los alaridos que estaba pegando Stalin desde el Kremlin, diciendo, desgraciados, nos están masacrando y vosotros recogiendo margaritas por los prados. Es decir, vamos a movernos ya, hay que hacer algo. Entonces se cancela y ya es cuando se pasa a Overlord, ¿no? Overlord, bueno, pues es un poco yo siempre lo he dicho, es un poco la némesis del ejército de Italia. ¿Alguien se acuerda de que tal día como ayer, hace 75 años, se tomó Roma, que era una de las dos capitales del eje? Ha pasado completamente desapercibido. No, fueron 24 horas en los periódicos y a partir de ahí el ejército de Italia quedó barrido de la memoria colectiva. Pero el 5 de junio los aliados entraban en Roma. Como pequeña, y aquí estamos hablando de Normandía. ¿Tienes un látigo? Maldición, pero para el año que viene me la apunto. 76. Oye. 76. Bueno, es un poco todo este planteamiento, ¿no? A partir de aquí, en diciembre del 43, se crea el SHAEF, Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces, cuartel general supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas. A mí esta foto me encanta porque cada uno tiene un cadáver en el armario, o sea, son magníficos. El primero tenemos a Omar Bradley, que mandará el grupo de ejércitos norteamericano. Es el que había sido subordinado de Patton en Sicilia y ahora se va a convertir en su jefe. A mí es un personaje que no me atrae, o sea, no me gusta demasiado. Uno no puede tener filias y fobias, somos historiadores, intentamos ser serios. Pero es verdad que fue un hombre retratado, por ejemplo, por Ernie Pyle y otros periodistas como el general de los soldados, y en cambio otros biógrafos dicen que era frío, distante, que se acercaba a un soldado cuando no le quedaba más remedio, en fin, que era un tipo de personaje totalmente distinto, a pesar de la imagen que ha dado Karl Malden de él en la película Patton. El siguiente, Sir Bertrand Ramsay, al mando del contingente naval.
es el hombre que había orquestado la Operación Dínamo, la recogida en Dunkerque del cuerpo expedicionario, con muchísimo éxito. Es decir, es un gran marino. Sir Arthur Tedder, segundo al mando, había estado el jefe de las fuerzas aéreas aliadas en el Mediterráneo, con lo cual era un hombre con muchísima experiencia. Eisenhower, pues un diplomático más que militar, pero realmente si hubiera tenido ideas militares propias hubiera sido mucho más difícil. Él estaba para encauzar las ideas militares de los demás. A continuación está Montgomery, el hombre más simpático de la mesa. Realmente un hombre con muchísima experiencia de combate, de todos modos no hay que olvidarlo, había estado en Francia en el 40, había dirigido unidades de defensa territorial, había estado en África desde el 42. A mí es un personaje que me parece especialmente interesante porque hay pocos generales que hayan dirigido batallas organizadas como la Alamein, desembarcos como el de Sicilia, operaciones aerotransportadas como será Market Garden. O sea, era un hombre bastante polifacético dentro del hecho de que era absolutamente inaguantable. Pero bueno, dentro de lo que cabe, probablemente era lo mejor que tenían los británicos. Sir Trafford Leigh-Mallory, este fue el hombre que se comió, literalmente consiguió que echaran al vencedor de la batalla de Inglaterra, a Hugh Dowding. Estuvo peleando y le estuvo haciendo labor de zapa hasta que en noviembre, un mes después de ganarse la batalla de Inglaterra, Hugh Dowding es relevado del mando y jubilado. El que acabará siendo comandante en jefe de las fuerzas aéreas aliadas es Leigh-Mallory, que es el hombre que justo antes del desembarco además le dijo a Eisenhower que lo de los paracaidistas que lo veía fatal, que sentía decírselo tan tarde, pero que aquello le ponía los pelos de punta, que iba a ser una masacre y que mejor, en fin, nos lo teníamos que replantear. Y finalmente Walter Bedell Smith, jefe de Estado Mayor de Eisenhower, era el tipo peligroso. Si te llamaba Eisenhower es que todo iba bien, si te llamaba Bedell Smith es que te iba a caer una de impresión, ¿no? Era un poco el factotum, el hombre que lo apañaba todo. Bueno, pues aquí está, estos son los que organizaron, estos señores son los que... Pregunto a usted, señorita. ¿Cuánto tardaron aproximadamente? ¿Cuánto tardaron en ponerse de acuerdo? ¿En ponerse de acuerdo todos? Bueno, aquí hay un fenómeno bastante curioso, porque son 4 británicos y 3 norteamericanos. Además, si veis cómo están sentados, la foto tiene mucho sentido. Está Eisenhower, que es norteamericano, en el centro, y uno a cada lado. Sus jefes, digamos que eran sus jefes políticos los que le decían lo que les decían lo que había que hacer y los que le pusieron de acuerdo. Dijeron qué persona iba a ocupar cada puesto. A nivel político, pues el general Marshall por su lado, el jefe del Estado Mayor, general Alan Brock, no sé si era todavía Alan Brock, ahí me falla un pelín la memoria, del Estado Mayor Imperial Británico, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt, digamos que eran un poco los que organizaron este equipo de gente que tenía que entenderse porque realmente era su trabajo. Ellos tenían que acabar la planificación de Overlord, que por supuesto había empezado bastante antes. O sea, lo que es el desembarco del 44 llevaba planificándose un año. Fueron los hombres que, como iba a decir, en la noche del 4 decidieron posponer el desembarco 24 horas, lo cual debió de ser con toda la gente, con mucha gente embarcada. Luego veremos un poco el panorama de la Operación Neptune. Pues debió de ser un momento bastante tenso y bastante difícil, porque o se posponía por mal tiempo o se aplazaba ya un mes. Y la fecha que quedaba en julio ya podía ser la última antes de que realmente el canal se pusiera muy bronco y hubiera que cancelarlo un año más. Nos hubiéramos ido al 45. ¿A De Gaulle le consultaban, hablaban con él, le comentaban lo que iban a hacer? No, porque siempre montaba un pollo. Siempre montaba. Tenía problemas con él, ¿no? De Gaulle, sobre todo, tenía problemas con Roosevelt. De Gaulle, cuando, digamos que primero, el gran problema de Gaulle es que para Roosevelt no es un gobierno reconocido. De hecho, él va a tener un embajador en la Francia de Vichy hasta que la ocupan los alemanes. Es decir, Francia sigue siendo la Francia de Vichy para Roosevelt. Entonces, De Gaulle es un cuerpo extraño, una especie de rebelde, en el fondo. Además, Roosevelt lo considera medio fascista. La verdad es que De Gaulle tenía maneras bastante... Luego en su gobierno, digamos, en el gobierno provisional de la República Francesa había comunistas, había socialistas. Es decir, él coge gente de todo el espectro político para crear ese gobierno de guerra. Es decir, que bueno, realmente sus ideas serían las que fueran, pero sí fue capaz de conglomerar. De hecho, cuando crea la Fuerza Francesa del Interior está toda la resistencia, incluida la comunista, ¿no? Los frontières partisans. O sea que realmente sí que consiguió amalgamar, más allá de sus ideas, más allá de que era un hombre extremadamente orgulloso, ¿no? Cuando le invitan a la conferencia de Casablanca, contesta que no va a viajar en un avión extranjero a suelo francés ocupado por ejércitos extranjeros y con una escolta extranjera. Y se queda en Londres. O sea, al final le tienen que apuntar con una pistola prácticamente para convencerle de que vaya allí y se haga la foto famosa. Lo que no se sabe es que según se hizo la foto, el tío
vamos, tenía un mosqueo monumental porque aquello no estaba previsto y él no pensaba hacerse una foto con nadie. Un poco, bueno, él consideraba que Francia era él y lo que se le hiciera a él se le hacía a Francia. Y en consecuencia, efectivamente, no se le avisó, pero del desembarco del norte de África no se le avisó y de Overlord sí sabía. Lo que pasa es que, por ejemplo, se prohibió terminantemente ir a Francia. Por él se hubiera embarcado el mismo día 6 en el primer barco y se hubiera bajado en la primera playa y a partir de ahí pues tiramos para adelante. Lo sabía, tenía que saberlo, entre otras cosas, porque hay un comando de tropas francesas que desembarca en Gold. Entonces ya es muy difícil. O sea, ya una cosa es que quieras ningunear a un, entre comillas, gobernante extranjero y otra cosa es que quieras utilizar a sus soldados sin decirle nada. Pero bueno, el juego político que hay en Londres entre franceses, holandeses, belgas, noruegos y todos los, digamos, los gobiernos o medios gobiernos que han embarcado desde Europa es muy interesante. Ya que has mencionado la resistencia francesa, ¿cómo fue de efectiva el levantamiento de esta resistencia francesa que está un poco mitificado porque en verdad solo hasta el 43 no estuvieron muy activos? ¿Cómo pararon a esas divisiones, creo que las Das Reich que estaban en el sur de Francia, para que no pudiesen dar el apoyo y cómo están comunicadas? ¿Cómo fueron de efectivas? La resistencia francesa no paró a nadie. De hecho, la Das Reich lo que hizo en Oradour-sur-Glane es pasarles literalmente por encima, o sea, masacraron a todo el pueblo. La resistencia francesa lo que pasa es que hay que distinguir. Tendemos a compararla con otra resistencia, la soviética o la balcánica, la yugoslava sobre todo. Pero claro, no es el mismo tipo de terreno. En Francia te metes en un bosque, caminas 2 horas y cuando llega al fondo del bosque te das la vuelta y hay una carretera. Entonces no funciona así. En Yugoslavia te metes en la montaña, caminas 6 días y cuando te das la vuelta hay 15 días más hasta la carretera siguiente. En aquella época sobre todo, es decir, era un tipo de terreno totalmente distinto. Hay que distinguir sobre todo entre las dos funciones de resistencia. Se creó una resistencia a acción, que fueron sobre todo los comunistas, que abogaban por el ataque directo al ocupante, es decir, atentados, ataques a guarniciones, a convoyes, y una resistencia a información, que digamos que fue el grueso de la resistencia. Es decir, allí, un alemán no rompía un palillo sin que se enteraran en Londres. Luego veremos un par de copias de mapas Bigot, que son los mapas de alto secreto. En esos mapas llegaba a estar apuntado hasta los centímetros cúbicos de hormigón y la cantidad de hierro que llevaba cada búnker. Porque un trabajador de la resistencia francesa que había estado allí trabajando se había encargado de apuntarlo, se había comunicado en equipos Jetburg, que eran equipos de 3 personas con una radio, que retransmitían a Londres toda la información que se iba recibiendo. Entonces, mucha información que tuvieron los aliados para el día de desembarco se obtuvo a través de la resistencia. Y luego pues estaban esos actos de sabotaje. Es cierto que hasta la muerte hasta Jean Moulin, que es el primer personaje que intenta más o menos unificarla, que es cogido por los alemanes y asesinado, y luego el general Koenig desde Londres, pues reorganizará las fuerzas francesas del interior y se van a amalgamar en una sola organización, pero manteniendo cada parte su forma de combatir. Bueno, hemos dejado aquí a los 7 magníficos. El del centro es Jules Breitner, por si no lo habéis visto. Pasamos un poquito, lo que comentábamos de la organización alemana, que viene un poco al hilo con lo que comentaba Rodrigo, ¿no? Perdón, Rafa. No te preocupes. Eso de tener 2 nombres, yo Sí. Los que tenéis la suerte de tener 2 nombres. Bueno, es interesante ver cómo está organizado el despliegue alemán a nivel de Francia. ¿Por qué? Porque si nos vamos fijando en las divisiones, se nota un cierto equilibrio entre las 2 zonas estratégicas, por decirlo de alguna manera, que es al noreste del Sena y al suroeste del Sena. Hablábamos de los ríos antes. Los ríos hay que cruzarlos por un puente en aquella época, y ríos como el Sena más todavía. Y los puentes, con las campañas aéreas aliadas, pues no eran precisamente algo que uno se sacara del bolsillo. Oye, ¿por qué puente pasamos? No, pasamos por el que hay. Y normalmente eran pocos, exigían desplazamientos largos, en abierto, y por eso los alemanes, pues comentábamos un poco, tienen que distribuir bastante sus reservas. Es otro de los elementos del planteamiento de von Rundstedt. Si yo meto 5 divisiones Panzer en Normandía y las tengo que llevar corriendo al paso de Calais, cruzando el Sena, tengo un problema muy serio. Porque probablemente lo primero que van a hacer los aliados es asegurarse que por esos puentes no pase ni un alfiler. Y entonces, vete tú, Francia hacia el sur, por lo menos hasta París, a encontrar zonas más despejadas y vuelve a tirar para arriba. Es decir, es un poco el despliegue alemán. Y además se nota, si vemos la concentración de fuerzas, muchas divisiones son estáticas, pero si nos fijamos, en la propia zona de Normandía, que es el mapa de arriba a la derecha, tenemos a la 711 División, que ya forma parte del 15 Ejército,
pero luego tenemos a la 716 que copa casi 4 playas, y luego tenemos la 352 que sí era una división veterana, las otras son divisiones estáticas. Cuando se habla de divisiones estáticas es que no tenían medios de transporte propios, o sea, bueno, sí, las piernas de los soldados. Vale, es decir, tenían que combatir donde estaban porque no tenían capacidad de maniobra. Pero tenemos la 352, tenemos la 91 Luftlandde, es decir, el peso del despliegue alemán va hacia la península del Cotentin. ¿Por qué? Por el puerto de Cherburgo. O sea, lo que sí saben los alemanes es que no hay nada que consuma más de todo que un ejército. Lo han experimentado en Rusia, lo han sufrido muy duramente y saben que se puede perder la batalla en las playas, pero si se gana la batalla del suministro, los aliados no tienen capacidad operativa. Y de hecho es lo que les va a pasar en el otoño del 44. Después de haber cabalgado por Francia como les ha dado la gana, se tienen que parar literalmente porque no hay gasolina. Porque el camión que me trae la gasolina gasta casi tanta gasolina como la que me trae. Entonces, y eso habiendo conquistado el puerto de Cherburgo, que es digamos, un puerto de aguas profundas que permite un tráfico de buques grandes y que permite establecer una línea logística en condiciones. Luego al final hablaremos otro poquito de logística, hablando de los chismes raros de la logística aliada. Pero es verdad que era un problema que los aliados habían planteado y que los alemanes tenían muy presente a la hora de establecer su despliegue. Es decir, no era solo la propia batalla en las playas que comentabas tú antes, sino también la batalla a largo plazo. Es decir, mientras no tengan acceso a suministros pueden desembarcar muchos vehículos. Pero si desembarcan una cantidad X de gasolina al día, para 100 vehículos harán 100 kilómetros, para 200 vehículos harán 50. Y para 400 vehículos serán 25, es decir, y más no pueden. Es un poco el planteamiento que se hacen los alemanes a la hora de hacer su despliegue. No sé cuánto tiempo llevamos ya, pero... Pues llevamos una horita. Hay uno al fondo dando cabezadas, ¿lo has visto? ¿No? Sí. De vez en cuando le echo un vistazo. Pero... Bueno, este de la izquierda, hablamos un poquito de las defensas, ¿no? Ya vamos a entrar un poquito en la parte de defensa muy deprisa. Los alemanes, el muro de Atlántico que comentábamos antes, hicieron, pues las defensas de playa. Aquí tenemos un corte de lo que sería la playa Omaha, con una serie de obstáculos, troncos inclinados, como vemos, o palos, se ponían minas encima. La idea era que cuando el mar estaba por encima llegaba el lanchón, ¡pum! Por lo menos, probablemente buena parte de los soldados que fueran en el lanchón pudieran desembarcar, pero ese no volvía por más, ¿no? Es decir, también atacar los medios de transporte es una forma de disparar al caballo, ¿no? Como decía el otro. Tenemos, alambradas, un poco la estructura de playa Omaha, que tiene, digamos, una zona entre alta mar y baja mar de arena muy larga, un repecho donde se ha ido acumulando piedras y cosas que ha traído el mar, un pequeño tramo pantanoso y luego la cuesta donde se establecían las posiciones alemanas. Nos vamos a centrar sobre todo en la playa Omaha. Aquí vemos una foto de Rommel especializando sus defensas, y este que tenemos a la izquierda es un mapa Bigot. Estos mapas, en la diapositiva siguiente tenemos un par de ellos más. Si os fijáis, están señalados un montón de carreteras, un montón de posiciones alemanas, un montón de obstáculos. Es decir, los aliados llegaron a mandar submarinos, mini submarinos, gente que literalmente desembarcaba en las playas para ver cómo estaban. De hecho, uno de ellos va a desrecomendar por completo el desembarco en la playa Omaha, y un británico, y se verá, de hecho, envuelto en la operación desde uno de los barcos. Es interesante en el mapa de la izquierda, porque ahí vemos la entrada hacia Colville y nos vamos a centrar un poco en las dos posiciones que había a ambos lados. El WN-62 a la derecha, sobre la loma, y el 61 justo enfrente. Vamos a pasar algunas... esto es Playa Utah. Esto, era un poco la estructura de las playas. Es interesante porque en Utah, si os fijáis, los 3 puntos fortificados al norte, que era donde se pensaba desembarcar, pues tiene un armamento mucho más poderoso que el punto que hay al sur. La corriente se llevó el desembarco más al sur y aquello fue un paseo relativo. Fue mucho más fácil de lo que se esperaba porque fallaron en el blanco, ¿no? Vamos a ir pasando. La playa Omaha, pues aquí tenemos toda la lista de posiciones fortificadas. Abajo, a la derecha, podemos ver el 62, 2 piezas de 75 milímetros, un contracarro de 50 milímetros y 2 morteros de 50 milímetros. El 61, prácticamente 2 de 50 milímetros, un mortero, una pieza contracarro de 88 milímetros, eran cañones muy potentes, y una torre con un R30. Se ponían torres de tanque,
sobre lo que se llama un Tobruk, con lo cual podían girar, pero el resto del tanque no estaban, o si te querías ir, te bajabas y te marchabas corriendo, pero bueno, también servían como posición defensiva. Aquí vamos a hablar un poco de estos dos bloqueados, el 62 y el 61. El 62 es especialmente famoso porque es donde estaba Heinz Everlo, el que es conocido como la bestia de Omaha, un hombre que bueno, pues dejó entre 50 y 60 cadáveres norteamericanos delante de su unidad de ametralladoras y que durante muchos años no dijo que era él, lo reconoció ya siendo bastante mayor, pues que había sido él el que había combatido en ese puesto, ¿no? En ese WN Widerstandsnest 62 había 31 hombres. O sea, nos hacemos una idea del potencial, o sea, de la cantidad, entre comillas, ridícula de soldados que tenían los alemanes desplegados en la costa. 31 hombres, de los cuales 20 eran de la 719 División, de la División Estática, y 11 eran de la 352, es decir, de la División Aguerrida, de los que 7 eran artilleros, y 4, entre otros Severloch, eran auténticos combatientes. Bueno, pues esta es lo que tiene una de las posiciones fortificadas que tanto quebraderos de cabeza le dieron a los norteamericanos en Omaha, ¿no? No nos queremos imaginar si hubiera sido una línea fortificada en condiciones. Podemos ver bueno, el bloqueo para la pieza de 75, tanto foto de la época como foto actual. Podemos ver un bloqueo de 61. Estos bloqueos, si os fijáis, lo que es la salida tiene un parapeto a la derecha. Ese parapeto de hacia el mar. Esos cañones no estaban diseñados para disparar hacia el mar. Estaban diseñados para enfilar la playa. Es decir, si yo disparo contra una fila de gente de frente, hay muchos más agujeros que si les disparo de lado y es mucho más fácil acertar al quinto, al sexto, al último. Entonces, la idea era hacer fuegos cruzados. De hecho, vemos que el 61 se orienta hacia nuestra derecha, mientras que el 62 tiene doble orientación, pero también se orienta a la izquierda. La zona donde se cruzan esos dos campos de fuego es un matadero. O sea, por allí no se puede pasar porque te están disparando, o sea, te escondes de los que te disparan por la derecha y te están masacrando por la izquierda. Era un poco el planteamiento táctico de este tipo de posiciones que, bueno, pues sí creo que es interesante, más allá de la batalla táctica concreta, pues un poco comentarlo. Lo que hay abajo a la derecha es un Tobruk. Es decir, se accedía por debajo y entonces ahí dentro se podía meter un mortero, se podía meter una ametralladora, una ametralladora que se asomaba, disparaba un poco y se volvía a meter, o se ponía arriba una torre de un carro y se disparaba, digamos, se operaba como si fuera una torre normal, solo que no se podía desplazar. Bueno, un poco el desembarco en Utah ya lo hemos comentado con ocasión de los paracaidistas. El punto, bueno, un poco el punto es que la posición defensiva va a ser superada muy deprisa. Después de un combate muy corto, el oficial al mando se rinde, decide que aquello tiene muy mala pinta, que del mar viene un montón de gente y, de hecho, las primeras salidas hacia las 9 de la mañana ya empiezan los norteamericanos, en este caso, a salir de la playa. El desembarco se produce la primera oleada a las 6:30, con lo cual estamos hablando que en 2 horas y media ya estamos saliendo de la playa. No va a ser lo mismo en Omaha, donde, 6:30 llega a tierra la primera oleada de tropas. 2 minutos antes habían llegado los carros de combate y empezamos a salir, pues a las 11 queda despejada la salida hacia Saint Laurent, que es la que está 11:30, es la que está allí más o menos en el medio. A la 1 se la de Vierville a la izquierda, 16:30 Colville, en fin, irán despejando. Va a ser una batalla mucho más larga y mucho más ardua, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco el planteamiento de lo que era el traslado naval, que también es otro elemento de la operación Neptune. Por ser un poco breve, aquello fue una coreografía, fue un inmenso ballet. Es decir, cuando uno maneja una flota de estas características tan ingente, cuando lees que se acercó el destructor a la costa y bombardeó tal, el destructor no hizo lo que le daba la gana. El destructor tenía un canal por el que tenía que pasar de forma muy específica, porque si se salía de ese canal se llevaba media flota de lanchones de desembarco o lo que fuera. Por no hablar de acorazados como el Texas, que lo podemos ver por ahí abajo, que también se da una vuelta hacia la costa en el sector de Omaha. No tiene mucha... Aquí está, justo a la altura donde pone Omaha, arriba hay un lazo y vemos la ruta que seguía el Texas hasta relativamente muy cerca de la costa para un acorazado de ese tamaño. ¿A qué distancia desembarcaron? Es decir, ¿dónde se montaban en la lancha bajaban? ¿A qué distancia de la costa? Pues solían ser unos 6.000 metros. 6.000 metros. Se hacía un intercambio de lo que eran los buques a las lanchas, 6.000 metros, se intentaba que fuera dentro de la zona más activa de la artillería alemana. Hay que tener en cuenta que, como decía antes, las posiciones de costa, esos cañones estupendos que se ven en las fotos de propaganda, pertenecen a la zona de Calais. Es decir, en la zona de Normandía
las baterías de artillería propiamente dichas estaban tierra adentro y normalmente a descubierto. También es cierto que, por ejemplo, la 352 División, que es la que llega un poco por sorpresa a última hora, despliega 36 cañones más, que bueno, pues es un regimiento de artillería, es una unidad potente, y probablemente ahora mismo lo que más está saliendo es que la mayor parte de las bajas de Omaha pudieron tener más que ver con bombardeo de artillería alemana que con los propios defensores. Es decir, 31 personas pueden matar a una cantidad X de gente, ¿no? Aunque en el caso de Severloch disparó toda su reserva de balas, que eran 12.000, lo cual tampoco está mal. Bueno, pasamos un poco al sector británico. Tenemos lo mismo, un poco lo que es la disposición. Está basado sobre mapas alemanes de la época, donde iban señalando cada uno, veis los numeritos, son los puestos defensivos, iban por series de 100 y luego volvían a empezar. Hay un poco de caos en la zona de Utah, porque precisamente hay puntos defensivos con doble denominación. Lo digo por si alguien quiere investigar este tema, pues se encontrará que esta zona es un poco más complicada de localizar. Ahora mismo hay muchísima arqueología de búnker, hay muchos artículos especializados, los búnkers están muy cartografiados. De hecho, cuando los alemanes construían un búnker, no es que llegara el ingeniero y dijera, aquí vamos a poner esto y aquí. No, había unos modelos perfectamente preplanificados y lo que hacía el ingeniero era, según las condiciones del terreno y lo que quiero conseguir, pues es el H661, el H635, es decir, es el modelo que me toca y entonces ya todo el mundo sabe cómo se tiene que hacer. Pasamos Juno Sword, bueno, Juno tiene la característica de fue la playa de los canadienses, que después de Dieppe volvían a Francia. Esto levantó, lo de Dieppe sigue levantando ampollas en Canadá. Si alguien conoce a algún canadiense que le saque el tema a ver si se invita luego una cerveza. Creo que efectivamente es algo que sigue levantando ciertas ampollas y hubo bastantes discusiones a nivel de alto mando cuando se pensó en mandar a la tercera división canadiense a Juno, porque claro, dijeron, vamos a ver, ¿pero esto está bien montado o es como lo otro? Bueno, esto es un poco la parte, vemos el contraataque, el operacional, se salió mucho más deprisa de la playa británica, es decir, la resistencia fueron pues eso, 2 horas y media. Es verdad que luego se endurece mucho en tierra, es decir, la división Hitlerjugend va a llegar desde el día 7, va a llegar a la zona de combates y va a parar, por ejemplo, a los canadienses, va a haber entre los canadienses y la Hitlerjugend van a tener un idilio con crímenes de guerra incluidos de unos a otros durísimo, porque va a ser una zona muy, muy caliente del campo de batalla y sobre todo, bueno, pues los británicos van a fallar en su objetivo de tomar Caen, no por culpa de la 21 Panzer, porque su avance ya se había estancado antes de ese contraataque y podemos terminar, bueno, pues a las 7 de la tarde, 75 años antes de haber empezado la charla, que es cuando la 21 Panzer llega, sus elementos llegan a la costa, pero no tienen los refuerzos que les permitirían haber cogido realmente por detrás las dos cabezas de playa británicas, la de Sword a su derecha y la de Juno a la izquierda, y bueno, pues ahí se acaba la reacción. Rápidamente, bueno, pues hablar de los chismes raros, ¿no? Los británicos dispusieron de la 79 División Acorazada, los Hobart's Fannies, del general Percy Hobart, todo un personaje. Este hombre es uno de los grandes teóricos del arma acorazada británica. Había formado la Western Desert Force, o sea, la fuerza, digamos, el embrión de la 7ª División Acorazada Británica, las Ratas del Desierto, había sido obra suya y tenía un carácter tan asqueroso como el de Montgomery, con lo cual se lo iban quitando de encima, hasta que en el 43 le dijeron, oye, ¿por qué no te dedicas a diseñar unos chismes que nos ayuden para esto? Y efectivamente, pues surgieron algunos de los que podemos ver aquí, ¿no? En base al Sherman está el Duplex Drive, lo podemos ver arriba, con esto despliegue, digamos, con las faldas replegadas y abajo subidas. Se supone que con esto el Sherman adquiría flotación suficiente como para ser soltado al agua y navegar con una pequeña hélice que se le incorporaba hasta la costa. Si el mar estaba calmado, la cosa iba de muerte. Como empezaran a entrar olitas, pues aquello empezaba a coger peso y de repente hacía blup y se iba al fondo. Tenemos el Crab, básicamente era un rodillo con cadenas que iba girando y iba reventando todas las minas, era para abrir espacios en los campos de minas. O bueno, tenemos el Bulldozers como el Centaur, que realmente es el chasis de un carro de combate al que se le ha puesto una pala y vamos empujando todo lo que por delante. La segunda serie es la que está basada en el Churchill Mark VII, que era el carro, digamos, por excelencia de los británicos en ese momento, si no se lo compraban los norteamericanos. Entonces, bueno, pues tendedor de fascinas para salvar obstáculos,
el Crocodile, que básicamente lo llevaban un carrito con combustible detrás y servía como lanzallamas. Los lanzallamas, igual que el Petard, que es el cañón este absurdo de 290 milímetros, era un mortero, esto servía para atacar a los búnkeres. O sea, las llamas entran muy bien por las mirillas, no hay que apuntar tanto como con una bala o un proyectil. En cuanto al proyectil del Petard, no hacía falta apuntar, aquello reventaba lo que se pusiera delante. Y nos queda, bueno, lo que vemos abajo a la derecha, lo que hay debajo del Sherman es un Churchill, es un ARC, para tender puentes, para salvar obstáculos, o bueno, pues para tender una especie de manta. Esto servía para que los carros de combate, los vehículos, no se atascaran en la arena. Y cuando uno los bajaba, el caos en las playas al cabo de 6 o 7 horas fuera absolutamente brutal, y lo que menos falta hacía era camiones y jeeps atajados en la arena, intentando salir de ahí como fuera, porque esto iba atascando, ¿no? Entonces vas apilando una mercancía hasta que se cae para el otro lado. En fin, consistía en abrir salidas lo antes posible. Terminamos pues con las últimas bromas de ingeniería. Los puertos Mulberry, hablábamos antes de logística. Los puertos Mulberry fueron un invento, consistía en crear unos cajones, son los que podemos ver arriba a la derecha, que se llevaban, se montó uno en Agomos, cerca de la playa Gold, y se montó otro en la playa Omaha. El de Omaha desaparece el 19 de junio a raíz de una tormenta, pero básicamente lo que se hacía con estos cajones era lastrarlos hasta que tocaban fondo y servían, digamos, de base, de estructura para ir creando pues, el puerto artificial que podemos ver abajo. O sea, tenemos los muelles muy separados de la playa y toda una vía que permite trasladar camiones, en fin, todo lo que haga falta. Mulberry todavía quedan restos del Dagomons, el que quiera subir o el que suba por la zona, a la derecha, al este del pueblo hay un mirador fantástico y la verdad es que es bastante llamativo porque queda mucho de aquella estructura para regocijo de los pescadores borrachos cuando vuelven de noche y hay tormenta, porque vamos, está por todas partes. ¿Cuánto tiempo se quedó se lo he tomado? ¿Cuánto tiempo se usó como puerto de desembarque? Poco, ¿no? Hasta que estuvo seguro. Se usó toda la vez, vamos, prácticamente hasta que se toma Amberes, hasta que se puede utilizar el puerto de Amberes, ese Mulberry se sigue utilizando. Se sigue utilizando. Los británicos llegan a Amberes el día 4 de septiembre, es decir, muy prontito, pero se olvida despejar las bocas del Escalda. Y entonces, claro, no se puede entrar al puerto de Amberes si no tienes el Escalda despejado, y esto les llevará hasta noviembre. Se estuvo usando prácticamente toda la guerra. Entonces se utilizó durante muchísimo tiempo. Cualquier camión extra que pudieras desembarcar era bienvenido. Y bueno, finalmente es el Pluto, el Pipeline Under the Ocean, fue otro de los dispositivos que se crearon. Es decir, se creó una conducción de petróleo que cruzaba el Canal de la Mancha, en concreto dos, uno hasta Ambleteuse y otro hasta el puerto de Cherburgo, para poder bombear combustible sin tener que cargarlo, es decir, acelerar el proceso. Y yo, salvo que Rafael tenga alguna pregunta. Sí, yo tengo una porque aunque parezca mentira, una de las cosas que más cuida de Despertaferro son las portadas. Y me explico con lo de que los cuida mucho. Yo sé que, lógicamente, al principio, los primeros números, y se iba más a tiro hecho sobre ilustración. Algunas de uno de nuestros socios de la librería, de Augusto, porque verdaderamente tenías la imagen y oye, aprovecharla efectivamente te viene muy bien. Sin embargo, desde un determinado punto en el desarrollo editorial de Despertaferro, una de las señales de identidad, además de todo el despliegue que hemos visto de mapas, que es absolutamente increíble, es el trabajo que hacéis sobre la portada. O sea, porque a cada una de las portadas, el director de cada una de las 4 cabeceras tiene que contactar con el ilustrador, que no necesariamente es un ilustrador especializado en historia militar. Bueno, ya nos vamos acostumbrándonos. Yo, por ejemplo, en Contemporánea trabajamos con Pablo Uteiral y ya es bastante claro, fijo. Es decir, ya es bastante fijo. Pero al principio costaría un poco más. Y luego, por muy ilustrador que sea, o sea, en el fondo le pasa a Augusto. Augusto trabaja según el tipo de cuadro con 1 y hasta 3 asesores históricos y a la hora de hacer vosotros vuestras portadas, o sea, cualquiera de las portadas de Despertaferro, cualquiera de los elementos que está aquí está porque tiene que estar. Entonces, a mí me gustaría que para acabar explicases un poco la portada que habéis hecho para este primer número de Normandía, qué representa y por qué. Pues te cuento un poco. Más o menos viene a ser un dossier de unas 15 páginas, entre fotografías y notas, lo que se le manda al ilustrador.
Realmente, en este caso, la idea era bastante sencilla, era representar al paracaidistas el momento del salto, ¿no? El momento en que se te abre el fondo y además te están acribillando por todos lados y, como decía al principio, no sabes si quieres llegar a tierra o no quieres llegar a tierra. Lo que quieres es mantenerte vivo y queríamos hacer un paracaidista tipo. O sea, no centrarnos tampoco en ninguna de las unidades concretas, porque realmente si te pones a investigar cada caso concreto, pues sí vas encontrando aventuras de determinados paracaidistas, pero en realidad ya no es el salto lo que más te interesa, sino el momento en que está en tierra. Y uno de los elementos que sí trabajan mucho en la portada es la espectacularidad. O sea, tienes una portada que te gire, ¿no? ¿Y esto de qué va? A ver qué está pasando aquí. Entonces, realmente, aquí en este caso lo que hicimos fue investigar el equipo paracaidista, pues a través de fotografías de época, a través de cualquier libro, todo tipo de libros de información que tenemos ahí en la biblioteca de la editorial, pues vamos buscando cómo eran las perneras, cómo eran las cintas, pues la cuerda enrollada que llevaba, en fin, todos los elementos del equipo, hasta conseguir, bueno, pues crear más o menos esta figura del paracaidista que nos interesa. Por ejemplo, pues a veces hay anécdotas, ¿no? Te sale el avión, si lo veis aquí, sin las bandas de invasión. Básico. Una de las fotografías que estuvimos a punto de utilizar eran un grupo de oficiales, probablemente pilotos y de paracaidistas, hablando con un jefe. Entonces, según las fuentes, estaba, digamos, fechada para Market Garden en otoño del 44 o para Normandía. Lo que decantó la balanza es que los aviones que había detrás no tenían las bandas de invasión. Es decir, si no hay bandas de invasión, no es Normandía. Entonces, bueno, pues son este tipo de cosas los que intentamos, dentro del tiempo que tenemos, 68 páginas, 2 meses. Es el mantra que nos repetimos los directores de forma constante, 68 páginas, 2 meses. Entonces, bueno, pues dentro del tiempo que tenemos, todo lo que podemos dedicar a esta investigación, porque también hay que estar pensando en los mapas, hay que estar pensando en las demás ilustraciones, hay que estar pensando en los pies de foto, hay que estar pensando un poco en todo el conjunto del número. Y la verdad es que, pues si pudiéramos hacer uno cada 3 meses, saldrían mejor todavía. Doy fe. Sí, pero los tiempos son los que son. ¿Alguna duda, pregunta, ruego, sugerencia? Quería, aprovechando que estás aquí hablando, quería hacer publicidad de una exposición que vamos a inaugurar la semana que viene en el Museo del Ejército, pequeñita, que han colaborado la revista Despertaferro, precisamente con una regalo a todos los visitantes el mapa de Normandía. Del mapa de Normandía. Creo que somos los únicos que nos hemos aventurado y además nos costó, empezamos en el proyecto el año pasado, costó convencer a la dirección del museo porque evidentemente te dicen España no ha tenido nada que ver con eso. Hemos hecho un juego sutil, que nos lo aconsejó de allí un coronel, y hemos hecho la introducción del desembarco de Alhucemas como un desembarco exitoso en contra del de Galípoli, que fue un fracaso total y absoluto por ese empeño que tienen los ingleses en hacer ciertas cosas como las quieren hacer. Entonces, porque también además en algún artículo que había leído, pues Eisenhower sí que se basa en el trabajo de Primo de Rivera para ese pequeño, vamos, evidentemente no tiene nada que ver, pero ya es el primer desembarco en el que... No tendrá que ver, pero es la primera vez que desembarcas blindados. Efectivamente. Aunque sea un FT-17, pero desembarcas un FT-17. La compañía de carros de asalto aparece allí, también utilizas el arma aérea, que en ese momento no existía como tal, sino del cuerpo de ingenieros, y luego lo utilizas, y también además es una operación con vía franceses y españoles. Lo vais a inaugurar la semana próxima. El día 13 la inauguramos, ahora te dejo unos papelitos. Está orientada por favor, fundamentalmente al público infantil, porque nosotros, yo llevo la tienda de allí del Museo del Ejército, ¿no? Que mi librería es muchísimo más sencilla que la tuya, pero porque no tengo más espacio, que si quiero intentaría conseguir más cosas, ¿no? Tenemos que tener un poquito de todo, ¿no? Pero la hemos hecho con el público infantil porque lo ponemos aquí en el folleto. Hace 2 años tuvimos una experiencia muy buena que conseguí engañar a un coronel para hacer un diagrama de Playmobil sobre Afganistán. Entonces, la gente que iba a ver aquello se encontraba con nuestras fuerzas españolas, cómo trabajaban en Afganistán, intentando, bueno, pues sacar un poquito de las escenas. Entonces, aquí nos hemos basado, tenemos Playmobil, que está colaborando con nosotros Steiner de Playmobil World, que van a hacer pues diferentes escenas para un poquito más de parte del desembarco, las fuerzas aéreas transportadas,
la Resistencia, tienen 6 o 7 porque el espacio con el que contamos es bastante limitado. Luego vienen de Muñecos en la Historia, tienen una montaje ellos, que yo solo vi hace 2 años, son amigos míos, sobre el desembarco de Normandía, lo que es una playa, puedes llamarla la que quieras, de las que quieras, en las cuales con Madelman tienen hechas pues, cerca de 60 o 80 figuras, tienes hechas la playa, los casamatas de los alemanes, tienes alguna barcaza que tenemos, bueno, pues una serie de material. Y luego, bueno, pues ahí hemos estado intentando también, jugando con dibujos, efectivamente con Joaquín Parro, que es el que colaboramos, sé que ha hecho varios libros y colabora también con nosotros, con el museo. Y bueno, pues he intentado hacer también los soldados un poco desenfadados, ¿no? Para que, orientado a chavales, hemos puesto alemanes también, porque eso ahí estaban, aunque defendiendo, pero estaban. Y bueno, pues un poquito. Y luego, pues nos hemos centrado con unas infografías que me ha hecho un amigo mío. Nos hemos centrado en 3 planteamientos. Una, un poquito visión general de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, haciendo hincapié en los avances tecnológicos que pudo suponer. Hay que intentar informar de esto. Y luego las 2 acciones más importantes, que son lo que es el desembarco propiamente dicho, con lo que es una playa, y las acciones aerotransportadas, que en este caso se ha centrado en el puente Pegasus. Que también hemos hecho una réplica de una bandera, porque aunque hemos conseguido material, yo estuve en abril en Normandía, para un poquito imbuirme del tema antes de empezar a montar esto, aunque ya teníamos bastante desarrollado todo lo que era. Me sorprendió la cantidad de material en español que hay, de libros publicados. Es impresionante. O sea, aquí en España no publicamos para los extranjeros todo lo que hay aquí. O sea, no hay esa bibliografía ni la tenemos, desgraciadamente. Y bueno, pues una de las cosas, y encontramos además bastante material de, como dicen, de merchandising, ¿no? Que bueno, pues la gente que vaya a ver la exposición, que se lo llevan, que además. Y la única cosa que no había conseguido, porque la bandera del 82 y la de la 101 es facilísima de encontrar, pero la de los británicos, no, y esa ya directamente la hemos cogido y hemos hecho una reproducción. El Pegaso al lado. Sí, ha quedado francamente bien, no hemos hecho muchos, pero bueno, para que sea coleccionista, se la puede llevar a su casa la bandera. Y bueno, pues yo creo que debe ser de los pocos, según me han contado, en septiembre tienes los de Cosbelis, hacen una reproducción en Santander. Que antes se hacía en Benidorm y han cambiado. Antonio ha cambiado de... Me ha contado porque vamos, solamente hay 3 cosas. Tenemos un Willy que llevaremos el domingo, que es de época del año 43, que nos lo deja un amigo. Un uniforme de paracaidista alemán y el otro es un uniforme americano, pero todavía no me han confirmado porque están todos arriba. Y te cuando vuelva, a lo mejor. Sí, hay unos cuantos que están por ahí y compartiendo fotos y dando mucha envidia. Entonces, pues, nada, ya te digo, está más orientada. Hombre, los padres lo van a pasar bien, porque la verdad es que el tema de los Playmobil estupendo. Tira bastante y bueno. Y entonces, una de las cosas que sí que hemos puesto ha sido. Vamos a poner una información sobre alucemas y de hecho estos de Madelman ha hecho 4 figuras específicas sobre los legionarios en el día del desembarco ahí en 1925. Quedáis cordialmente invitados a venir aquí cuando queráis y hablamos de alucemas. Pero ya te lanzo el año que viene que están preparando en el museo el centenario de la Legión. Pues ya te digo que estamos... Ya colaboraremos entre todos de alguna manera. Algo se nos ocurrirá, sí, alguna maldad. Porque esto no deja de ser una maldad, o sea, porque a Javier le conozco, a Javier Gómez, le conozco de hace un montón de años, ¿no? De cuando sacó el número 0. Y lo de hoy ha sido hablar con él y dice, oye, pues se lo digo a Javier que va, o sea, que al final si todos aportamos un poquito, yo creo que siempre pueden salir cosas muy interesantes. Por eso siempre decíamos cuando cogimos este local como Tercios Viejos, que no pretendemos ser solo una tienda
sino, entre comillas, un centro cultural. Es decir, vale que sí, o sea, que tienes que aguantar vendiendo libros, eso es lógico y eso es de cajón. O sea, pero que la idea es tener el espacio este para hacer absolutamente de todo. Es decir, fíjate que hemos forrado de una antigua exposición que se llevó por Europa de Camino Español, que tenemos esta sala, que yo la llamo la sala multiusos. De momento la estamos haciendo más para presentaciones, charlas, pero vamos, presentaciones, charlas, que es el segundo Histocast que grabamos ya, porque el anterior fue el del ejército de Luis Napoleón, de Luis Sorando. Entonces, la idea es que lo que tú comentabas, consigamos comunicar mejor la historia de España, la historia universal, en todos los aspectos. Entonces, para acabar, volver a daros las gracias por venir y, como siempre, avisos parroquiales. Los avisos parroquiales consisten en que nunca os dejaremos salir de aquí con nuestra bendición hasta que sepáis qué ocurre a lo largo de la semana próxima. Y empezamos porque el próximo sábado, mañana nos damos tregua porque yo lo siento mucho, pero tengo que graduar a mis alumnos de segundo de bachillerato, con lo cual paralizo todo tipo de actividades. Os damos libre, pero sí os invitamos a una cosa. Mañana presenta su libro sobre División Azul Carlos Caballero Jurado. Entonces, yo me voy a ir con mis niños de segundo de bachillerato y con sus padres, que los conocemos desde hace muchos años, pero mañana, aunque no sea aquí, es un Carlos Caballero Jurado, no solamente es un especialista de División Azul, es un buen amigo. Entonces yo personalmente, oye, os recomiendo que si podéis, vayáis, que seguro que la charla merece la pena. Pero nosotros el sábado retomamos el tema de desembarco en Normandía. Y a las 7 de la tarde tendremos al escritor Daniel Ortega. Él ha escrito sobre Berlín y sobre Stalingrado. Sí, ya estuvo aquí 2 veces. La última tiene una novela gráfica en Esfera de los Libros sobre Stalingrado. Me tiene que confirmar si al final puede venir o no Rubén Villamor, que es especialista sobre todo en Pacífico Asia. Y entonces hablaremos un poco sobre si verdaderamente fue Stalingrado, si fue el desembarco en Normandía. Esa pregunta que ignoraba yo al principio. Sí, tú no te preocupes. Aquí veníamos a hablar hoy de Normandía. Entonces, ¿por qué? Porque lo teníamos pensado para el próximo sábado. O sea, que cuando los americanos desembarcan se encuentran tropas coreanas. Bueno, ellos piensan que son japonesas. ¿Qué hacen coreanos en Normandía? ¿Cómo han llegado hasta allá? Entonces intentaremos tocar los otros flecos, que no es la operación en sí, que es lo que ha tocado Despertaferro en su revista. La semana próxima tenemos el jueves una presentación de un libro de la editorial Barbarroja. El viernes, que es día 14, tenemos la presentación, es una pentalogía. Hay una persona que ha sido capaz de escribir 5 libros, se llama Balas de Plata, sobre una recopilación de grandes batallas de época de la Casa de Austria. Y luego el sábado, que es día 15, Panzerjäger de editorial HRM. Yo os saludo mucho porque en ese día 15 estaré en Sigüenza con Javier Santamarta, Iván Vélez y toda la pesca, hablando nuevamente de Casa de Austria, Leyenda Negra. Así que, como siempre, es un no parar. Os digo lo mismo, redes sociales, todas las que tengáis, y página web, y por último, volverle a agradecer a Javier que haya venido. A ellos que hayan aguantado a hablarnos todo lo que sabe de Segunda Guerra Mundial y más. Siempre el problema es el tiempo, nos quedaríamos horas, pero bueno. Muchas gracias.